La Unión Europea está viviendo su peor crisis desde que nació en 1957 con el Tratado de Roma. ¿Qué va a pasar con el euro? ¿Sabe alguien cuál será el futuro de Europa? ¿Quién está al mando? Estamos aquí en directo desde la Comisión Europea para esta edición especial de iTalk, una colaboración de Euronews y YouTube Worldview. Ustedes han estado mandando sus preguntas por Internet para que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, las conteste. Señor Barroso, bienvenido. Muchas gracias. Ya tuvimos en este programa al señor Obama y a otros miembros destacados y líderes del mundo. Las preguntas llegan desde todo el mundo. Y claro, la primera pregunta tiene que ver con lo que ha pasado con esta noche, con Steve Jobs, su muerte. Creo que es una pena, es una persona que ha realizado una enorme contribución al mundo en el que vivimos. Ha sido un visionario, ha afectado a la manera en la que vivimos, en la que trabajamos. El mundo ha cambiado mucho gracias a su creatividad y a su visión, así que quiero rendirle homenaje a su vida y a su legado. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas que han enviado a través de YouTube, de la web de Worldview. Pasemos a la primera. Desde Bruselas. Señor Barroso, ¿se siente de alguna manera responsable por la situación económica que está viviendo Europa? ¿Se siente responsable, señor Barroso? Yo no lo creo, pero sí me siento responsable. Nos estamos enfrentando a ello. Estamos haciendo todo lo posible desde la Comisión Europea para resolverlo, pero no es fácil. No es nada fácil. 27 países en la Unión Europea, 17 países en el euro. Estamos avanzando, pero de verdad me gustaría ir más rápidamente porque los gobiernos, los parlamentos son más lentos Vayamos que a los otra mercados. pregunta que nos envían los internautas. Una de las más populares, eso sí. Ahora aparece en pantalla. ¿Cómo se puede relanzar la economía griega si la gente no tiene dinero ni para consumir? Christoph, desde Bélgica. Todo el mundo está hablando de esta recesión profunda y parece que no hay futuro. ¿Cómo se puede? Un país como una familia o una empresa no puede vivir demasiado tiempo por encima de sus capacidades y eso es lo que estaba haciendo Grecia justamente. Así que es inevitable que se necesite ahora una consolidación presupuestaria para corregir la situación y esa es una consecuencia de sus propias políticas. Al mismo tiempo estamos intentando compensar todo eso a través de una serie de medidas para relanzar el crecimiento. Con el objetivo de dar una mayor rapidez a esta ayuda, estamos intentando aprobar los fondos estructurales, pero debemos ser conscientes de que Grecia, al igual que todos los países que están por encima de sus medios, Parece que hay deben realizar muchas unos indecisiones ajustes. por el momento, ¿no? ¿Se recibirá la ayuda Grecia? ¿La recibirá? Porque parece que va todo muy lento. Bueno, para recibir los fondos tienen que cumplir con los compromisos que aceptaron. Por eso ahora la Troika está realizando una valoración de la situación. Pasemos a otra pregunta escrita. ¿Se debe sancionar a los países que han estado gastando demasiado durante los últimos años, durante este medio siglo? A lo largo de los últimos años se ha gastado mucho. Y bueno, ¿qué pasa? Ha habido propuestas de la Comisión para reforzar el Pacto de Estabilidad. Eso significa más disciplina, más integración en la manera en la que gestionamos nuestros presupuestos nacionales para evitar gastar demasiado, para evitar un alto nivel de deuda. Pero, ¿qué significa la integración fiscal? esto significa que se va a dar un poder a la Comisión Europea por parte de los Estados miembros para lanzar una investigación en caso de que haya un déficit excesivo. Y en el momento pertinente se aplicarán sanciones. No podemos tener una moneda común sin algún tipo de disciplina común y, de alguna manera, sin una integración.
en la manera en la que tomamos las decisiones. ¿Es un signo de test de estrés? No se trata de un estrés, es una manera de gestionar de manera colectiva los distintos presupuestos nacionales. Si se quiere tener una moneda común, hay que tener algún tipo de integración, una disciplina común. Y ahora nos hemos puesto de acuerdo todos los Estados miembros en reforzar el mecanismo. Pasemos a otra pregunta sobre la crisis económica, otra que viene enviada desde YouTube. ¿Por qué no se atajaron antes los problemas con la deuda? Sabíamos que era un problema que se iba acercando, que iba llegando rápidamente. ¿Por qué la Comisión no hizo nada? ¿Por qué no se avisó a la gente que el problema iba a crecer? Bueno, en realidad lo hicimos, quizá no con la fuerza necesaria, pero la Comisión siempre ha advertido de estos niveles tan altos de deuda a los Estados miembros. Desgraciadamente, en esos momentos no disponíamos de los instrumentos de los que vamos a disponer ahora. Los Estados miembros ahora están dispuestos a aceptarlos. Por ejemplo, en el primer mandato de mi comisión, pedí que se nos diese la posibilidad de enviar a Eurostat, a nuestra oficina estadística, las cuentas nacionales para que pudiesen estudiarlas, y los Estados miembros decidieron no darnos ese derecho y ahora lo han aceptado. ¿Qué ha pasado? A veces los gobiernos manipulan sus cuentas y no facilitan los datos exactos. Ahora, por el lío en el que nos encontramos, hay una mayor voluntad de que se necesita tratar esto colectivamente. Como dicen los franceses, esta es una crisis que nos va a ayudar, pero dará mayores poderes a la Comisión. No es más poder para nosotros, sino para la Unión Europea en general. Si se fija en la institución europea, justamente en los momentos de crisis es cuando avanzamos. Lo que va a pasar en esta ocasión, en mi opinión, es que saldremos de la crisis reforzados. Porque ahora tanto los gobiernos como los ciudadanos están aprendiendo a las duras lo que cuesta no estar integrados lo suficientemente en... Otra pregunta que nos llega desde YouTube. ¿Cuál es la integración entre los Estados y la Unión? ¿Hasta qué punto se puede coordinar y trabajar correctamente para mejorarlo? Lo hemos hecho. En el mundo globalizado está claro que si Europa quiere contar, si queremos defender los intereses de los ciudadanos europeos, si queremos hablar con los americanos, los chinos, los rusos, necesitamos una Europa más integrada. Hemos de respetar los distintos países, los 27 Estados miembros, las identidades nacionales, y no vamos a sustituir nuestros países por un nuevo país, pero sí necesitamos una Unión Europea más fuerte, donde los Estados miembros se junten, compartan ciertas competencias para poder gestionar juntos ciertas cosas como la moneda única. De acuerdo, pasemos a la pregunta más votada de YouTube. ¿Puede decirnos cómo y cuánto se han gastado los países de la Unión Europea en salvar a los bancos desde que explotó la crisis financiera en el 2008? Look, since 2008 in Europe, at least 500 billion euros Desde el 2008 en Europa, al menos 500.000 millones de euros se han gastado de manera directa para rescatar a los bancos y para garantizar los ahorros de las personas y garantizar el dinero invertido. Si sumamos todas las medidas adoptadas para adoptar a la economía real, estamos hablando de más de 4 trillones de euros. Es una cantidad enorme. Es una capacidad enorme de dinero, ¿no? Que es una cantidad... Sale del bolsillo del contribuyente, así que creo que merece la pena y es justo pedir al sector financiero que contribuya. Eso se ha criticado mucho en Suecia y en otros países donde todo el mundo se fue del país y nadie quería invertir en Suecia a causa de esa tasa. ¿No les preocupa eso? Claro, por eso tiene que ser global. Tiene que ser global. Por eso con el G20 vamos a impulsar una tasa global, un impuesto global. Si no hay un acuerdo para tenerlo de manera inmediata a nivel global, alguien tiene que empezar. ¿Y por qué no empezar aquí, en Europa? De acuerdo, tenemos otra pregunta que nos llega desde YouTube en vídeo y viene de España. Quería preguntarle que viendo estos días cómo algunos responsables de entidades financieras, sobre todo cajas de ahorros en el caso español, viendo cómo estos responsables de estas entidades han hundido estas cajas de ahorro y que en muchos casos ha sido en beneficio propio, yo quería preguntarle qué piensa hacer la Comisión Europea
Si en este sentido piensa dar alguna directriz o piensa obligar a los Estados miembros de la Unión a tomar medidas contra estos responsables, medidas penales pero también económicas. No sé si vio usted las imágenes en Nueva York, las protestas. La gente está indignada, los bancos tienen cada vez más dinero. ¿Puede la Unión Europea hacer algo, dar un paso para tranquilizar a esa gente? Hasta ahora es una responsabilidad nacional, es una legislación nacional, es una responsabilidad civil. Pero ahora vamos a presentar una propuesta para la responsabilidad de los líderes de las instituciones financieras, una responsabilidad personal. Vamos a penalizar, a proponer que se penalice, que se criminalicen algunas actuaciones. En la Comisión ya hemos aprobado algunas propuestas en relación con la remuneración de los banqueros. Esto ya está hecho. Y ahora estamos reflexionando sobre la posibilidad de que haya una responsabilidad personal de los líderes de las instituciones financieras en el caso de que dañe a la sociedad. Pasemos a otra pregunta desde Lisboa, desde Bruselas. ¿Por qué Europa no se ocupa de una vez de acabar por completo con los activos tóxicos de la banca y de crear una agencia de notación? Look, regarding the Agencia rating. we believe it's not appropriate to have Nosotros pensamos que no es apropiado a rating agency because some conflicts of crear interest. una agencia de calificación pública europea porque podrían surgir problemas de conflictos de interés, lo que pondría en peligro la viabilidad, la credibilidad de estas agencias de calificación. Pero sí que estamos creando una calificación para que las decisiones de los inversores y los gobiernos dependan menos de estas 3 o 4 agencias que existen actualmente, porque pensamos que a veces no es justo. Queremos igualmente mejorar el modo en el que se utilizan estos datos en las decisiones políticas o incluso en las decisiones de inversión. En cuanto a los activos tóxicos, bueno, estamos haciendo eso justamente. Hemos propuesto a los Estados miembros que haya una acción coordinada con los bancos capitalizados para deshacerse de esos activos tóxicos. Otra pregunta que han lanzado muchos internautas: ¿qué pasará con el euro en 10 años? Bueno, será más fuerte. Nadie quiere salir del euro y otros sí quieren entrar. Cambiemos un poco del tema. Hay varias preguntas sobre distintos ámbitos de la Unión Europea. Pasemos a las cuestiones sociales. Son las 10:15 en directo. Hi, I'm Signe from Denmark. Me gustaría saber qué hace la Unión Europea para aumentar las oportunidades laborales. Straight to the point, what are you doing? Directo al punto. Pues sí, una pregunta muy directa y un nombre muy bonito. Estamos haciendo muchas cosas, complementando todos los Estados miembros. Tenemos una agenda para la innovación, estamos intentando profundizar en el mercado interno. Tenemos un mercado interno para bienes, 500 millones de personas, pero aún hay muchas barreras, muchos obstáculos para bienes y servicios. Así que hay un potencial de crecimiento, de creación de empleo, si se eliminan muchas de esas barreras. Parece que la gente que está en las calles no están muy convencidos en Grecia. Que no creen que vayan a encontrar trabajo. Lo entiendo. Esto no es culpa de Europa. Es culpa de una política presupuestaria nacional irresponsable. Y el dinero que Europa está enviando a Grecia en los fondos estructurales ha sido enorme, pero solo un pequeño porcentaje de ese dinero se ha invertido. Ahora lo que estamos viendo es que estamos intentando ayudar a los Estados miembros para que inviertan en reforzar su competitividad. No han utilizado de la mejor manera el dinero que recibieron de los contribuyentes europeos. Pasemos a otra pregunta que nos han enviado a YouTube y muy votada. La política europea contempla que la gente se jubile cada vez más tarde. ¿No supone esto un problema para los jóvenes que quieren introducirse en el mercado laboral? Yes, but Europe needs to work more.
En Europa hay que trabajar más. Si queremos seguir siendo competitivos globalmente, no lo podemos hacer trabajando menos. Necesitamos tener una mayor contribución laboral y por eso es necesario mejorar nuestro porcentaje de empleo. Tenemos el 65%. Si lo comparamos con China o con otras partes del mundo, vemos que estamos perdiendo esa batalla. Al mismo tiempo, por supuesto, hemos de tener ser más activos en el tema del empleo de los jóvenes. El desempleo de los jóvenes actualmente es uno de los mayores problemas en Europa. 1 de cada 5 jóvenes no tiene trabajo. ¿Y qué pasa con la jubilación? ¿Se va a alargar? ¿Será distinta en Francia que en otros países? ¿Se unificará? No hay un límite único, no hay un objetivo único, pero sí pedimos a los Estados miembros que introduzcan reformas para que sus sistemas de seguridad social sean sostenibles. La gente ahora vive más, lo cual está muy bien. La expectativa de vida es cada vez mayor y lo natural es que podamos financiar también esas pensiones de jubilación y por ese motivo se necesita trabajar más años, pero es una responsabilidad nacional. Ahora, en general, todos los Estados miembros están adoptando medidas que van en buena dirección. Vayamos a otra pregunta que nos envían desde Bruselas por vídeo. Dejando de lado los compromisos de las instituciones europeas y de los Estados miembros para luchar contra la violencia machista, lo cierto es que no se ha avanzado mucho. ¿Cuál es su propuesta para luchar contra esta situación? Una pregunta muy seria. Díganos, señor Barroso. Es un tema serio y dramático, la cuestión de la violencia contra las mujeres. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, tenemos una Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la Comisión Europea defiende con todas sus fuerzas esta carta. Lucha contra la discriminación contra las mujeres y desempeñamos un papel importante a ese respecto. Estamos además creando redes de comunicación entre las autoridades nacionales para evitar que siga adelante esta violencia. Tenemos otra pregunta que nos envían sobre temas sociales. ¿Existe actualmente una voluntad de dar una respuesta común a las grandes cuestiones sociales de nuestro tiempo, como el matrimonio homosexual, la eutanasia o el aborto? Las situaciones son muy diferentes entre Francia, Portugal, España, como por ejemplo el matrimonio homosexual. Nosotros respetamos que es competencia de la legislación nacional y esto se debe mantener. Hay distintas sensibilidades nacionales al respecto, pero al mismo tiempo tenemos la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Hay derechos fundamentales que se tienen que proteger en toda Europa, pero estos temas específicos, el matrimonio homosexual, la eutanasia o el aborto, son temas de responsabilidad nacional. Pero parece que quiere que cambie, ¿no? Hay distintas legislaciones en los distintos países. Como en Estados Unidos, en los distintos estados igualmente hay distintas legislaciones. No queremos tener una uniformidad en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos en Europa. Por suerte, en Europa se puede viajar, todos los países, no hay restricciones y las personas pueden escoger dónde vivir, pero no podemos tener exactamente el mismo modelo en toda Europa en estas cuestiones tan delicadas. Seguimos recibiendo preguntas al señor Barroso, presidente de la Comisión Europea. Tenemos muchas preguntas sobre la visión de Europa. Pasemos a una. ¿Cómo convencería a los británicos de que es mejor estar dentro que fuera de la Unión Europea? ¿Cómo les convencería? ¿Qué argumentos utilizaría? Harry Hayfield, Cardigan County, Wales. Un tema complicado, sin duda. Hay mucho euroscepticismo, ¿no?, en el Reino Unido. Para empezar, esto tiene que elegir los británicos. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer. Pero se pueden convencerles para que se queden, ¿no? Nosotros encantados de que se queden.
Gran Bretaña es un país importante y a mí me encantaría que Gran Bretaña esté en el centro de la Unión, pero si no quieren, nadie les obliga a estar, y eso es muy importante porque somos una unión de países democráticos y libres y no imponemos nada a nadie en contra de su voluntad. Dicho esto, ¿cuáles son los beneficios con el Reino Unido, para el Reino Unido? El Reino Unido, Gran Bretaña, puede contar más en el mundo con la Unión Europea. En un mundo globalizado como el actual, si se utiliza el mayor mercado del mundo en valor, que es el europeo, tendrá más fuerza. La mayor economía, el mayor donante de ayudas al desarrollo. Además, el Reino Unido se beneficia muchísimo de este mercado interior de 500 millones de personas. Gran Bretaña es un país comercial. También puede hacer llegar sus preocupaciones a través de la Unión Europea. Así que yo creo que no les interesa a los ciudadanos británicos, pero son ellos los que deciden. Una cuestión similar que nos han enviado a través de Internet. Aparte de las reformas promovidas por el Tratado de Lisboa, el euroescepticismo está creciendo y parece que a la Unión Europea le cuesta comunicarse con sus ciudadanos. ¿Veremos algún cambio significativo en ese sentido? Bueno, hoy mismo estoy intentando hacer eso, comunicar directamente con los ciudadanos. Esta es la primera vez que se hace este tipo de ejercicio, aunque ya he hecho cosas similares, y quiero comunicar con las personas sobre Europa. Pero una vez más, no es solo la Comisión Europea. Europa no es solo Bruselas. Europa no es solo la Comisión. Es lo que se puede hacer a nivel nacional. Así que pido a todos los líderes a nivel nacional que asuman su responsabilidad. Cuando tengan un problema, no es culpa de Bruselas. Y cuando es algo bueno, no es solo mérito del gobierno nacional. No es justo. No es justo. A veces sí es culpa de Bruselas, pero no siempre. Otras veces no lo es. Cuando las cosas van mal, se echa la culpa a Bruselas, y cuando las cosas van bien, se dice que es mérito suyo. Hay que comunicar sobre Europa no solo en Bruselas, sino en París, en Berlín, en Londres, en Atenas, en Lisboa, en Madrid. Tenemos que hablar a favor de Europa porque es el proyecto más bonito que hemos creado. Tantos países democráticos reunidos, viviendo juntos, compartiendo competencias. Pasemos a otra pregunta de YouTube. ¿Por qué los ciudadanos europeos no pueden elegir al presidente de la Comisión? ¿No cree que es muy poco democrático? A mí me eligieron como primer ministro en mi país. Sí, eso es distinto, porque en tanto que el primer ministro le eligieron sus ciudadanos, pero aquí en el Parlamento... Pues sí, porque somos 27 Estados miembros, 27 democracias. Así que la elección del presidente de la Comisión es algo complejo, es una elección entre los Estados miembros y luego el Parlamento lo confirma o no. Y yo estoy muy orgulloso de que se me haya confirmado en 2 ocasiones. Dicho esto, en el futuro tampoco podemos excluir la posibilidad de que haya una elección real. Yo estaría encantado de ver algo así. Tenemos una pregunta de uno de sus compatriotas, desde Portugal. ¿Por qué no podemos votar una nueva constitución o hacer un referéndum para saber si los europeos quieren o no una Europa federal? Tiene la sensación de que muchos políticos están asustados a la hora de llegar a cabo un referéndum. Los conservadores británicos. Es una cuestión jurídica, no solo política. En algunos países no se permiten los referéndums en cuestiones de responsabilidad internacional. Es una idea interesante, bonita, estoy a favor de que haya una legitimación por parte de los ciudadanos, pero es importante entender que somos una unión de países que tienen distintas constituciones, distintas normas, distintas leyes. A nivel nacional tenemos que ver qué se puede hacer para explicar y aumentar la legitimidad de la Unión Europea. Pues son las 10:24 en vivo, estamos desde Bruselas. Vayamos al siguiente tema. Una pregunta desde Francia. ¿No cree que estamos obligados a aceptar la incorporación de un país tan importante como Turquía en la Unión Europea? ¿No es una obligación por ellos? Turquía sigue queriendo ser miembro, ¿no? ¿Es verdad?
Yo diría que sí. Yo me he reunido con el presidente de Turquía recientemente y, bueno, me han dicho que sí, que quieren ser miembros de la Unión. Hay un proceso de negociación con ellos, es un proceso difícil, complejo. En Europa también hay gente que acepta que Turquía sea miembro y hay gente que está muy en contra, las cosas claras. Y eso explica también ese tipo de frustración que hemos visto en la pregunta que se nos acaba de plantear. Nosotros queremos negociaciones justas con Turquía y ellos tienen que cumplir con ciertas condiciones y nosotros participamos en ese proceso con nuestros colegas turcos. Pasemos a otra pregunta que nos llega sobre este mismo tema en Barcelona. ¿Por qué insiste la Unión Europea en crecer cuando ahora mismo sus miembros viven tantos problemas económicos? Una pregunta muy obvia, ¿no? Ni siquiera podemos ocuparnos de nosotros mismos. ¿Cómo queremos invitar a más gente? Hay ciudadanos que piensan que no hay que ampliar. Yo creo que la ampliación ha sido uno de los grandes logros de la Unión Europea. Se empezó con 6, 9, 10, ahora somos 27 países. Tenemos una unión que abarca a todo un continente y por eso no puedo ser pesimista. Europa no debe ser pesimista, incluso ahora. Europa está dividida. Había dictaduras incluso en mi país, en España, hace no mucho. Los países de Centro Europa, de Europa del Este, se han realizado progresos enormes. Por supuesto que hay problemas y hay que resolver nuestros problemas, pero al mismo tiempo tenemos que seguir manteniendo nuestras puertas abiertas. Europa tiene un poder de transformación enorme. Estamos ayudando a esas sociedades que se acercan a nosotros a modernizarse, a respetar la democracia y a lograr sociedades más libres. Señor Barroso, aún tenemos bastantes preguntas sobre política exterior. Pasemos a una. ¿Podría explicarle a los tunecinos por qué razón la actuación en la revolución de Túnez fue tan pasiva y, por el contrario, la de Libia o Siria es tan fuerte, tan importante? Alguien firmado como el águila tunecina. Yo no estoy de acuerdo con el águila, la verdad. Desde el primer momento hemos apoyado esa transición. Yo estuve personalmente en Túnez. Catherine Ashton, nuestra alta representante, también estuvo allí. Hasta el momento, la transición en Túnez ha sido pacífica, lo cual es extraordinario y no ha sido necesario, por lo tanto, utilizar otros medios que sí hemos utilizado, por ejemplo, en Libia. Creo que es justo decir que la Unión Europea ha sido de los primeros que apoyaron estas aspiraciones de libertad de los ciudadanos de Túnez. Tenemos otra pregunta específica para usted, precisamente, y personalmente, de una persona de Portugal, un ciudadano portugués. Cuando usted mandaba en Portugal, defendió la independencia de Timor. ¿No puede hacer lo mismo como líder europeo y apoyar la autonomía de Palestina? Sí, yo apoyo la independencia de Palestina. Yo creo que los palestinos tienen derecho a vivir en su propio Estado y la Unión Europea es el principal contribuidor a ello desde el punto de vista financiero. Les ayudamos a que tengan financiación para ser un Estado viable y al mismo tiempo, seamos honestos, no es un Estado viable si no se logra la paz con Israel. Estoy a favor de un Estado palestino que viva en paz con Israel y con sus vecinos. Pasemos a la última pregunta. Una pregunta que viene también de Estados Unidos, ¿no? Hemos querido abrir a todo el mundo las preguntas. Señor Barroso, como respuesta a la crisis financiera de la Unión Europea, usted propone una mayor integración económica, una capacidad más grande de actuación, mecanismos de defensa para el euro y cambios en el Tratado de Lisboa. Cuando abandone su cargo en 2014, ¿esto cambiará? ¿En qué se diferenciará la Unión Europea de la de hoy? Es una pregunta que resume perfectamente. Por favor. Yo estoy seguro de que va a ser más fuerte y, de hecho, si se fijan en la evolución, en mitad de la crisis hemos conseguido crear una unión más fuerte. Ahora mismo tenemos normas más estrictas para la estabilidad y el crecimiento. Tenemos normas para el sector bancario y eso es lo interesante de la Unión Europea.
Eso es lo interesante, es una crisis para dar un buen empujón hacia adelante, así que en 2014 seremos mucho más fuertes que antes. Muchas gracias, señor Barroso. Gracias a ustedes por seguir en directo desde la Comisión Europea este programa especial de iTalk producido por Euronews y YouTube Worldview. Si desea volver a ver el programa, acceda a nuestra página web o al canal de YouTube Worldview. Muchas gracias y hasta la próxima en Euronews.